¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Enrique Alcocer y les doy las gracias y la bienvenida a esta transmisión especial post al debate que se acaba de vivir hace unos momentos entre aspirantes a la alcaldía de Xochimilco. Y el día de hoy estaremos analizando precisamente los puntos más medulares que tocaron cada uno de los candidatos. Pero por supuesto, para platicar más a fondo y de manera ordenada, me acompañan el día de hoy varios expertos en materia a quienes pues yo agradezco muchísimo que estén con nosotros. Nelly Juárez nos acompaña, quien es coordinadora general del Observatorio Intercultural. Muchísimas gracias, Nelly, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy buena noche a todos mis compañeros de mesa. Claro que sí. También nos acompaña Beatriz Pérez José, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Y también nos acompaña Manuel Antonio Vázquez, él es politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir este espacio. Y bueno, vamos a abrir la mesa de análisis, la mesa en la que pues tenemos que analizar un poquito los puntos que se tocaron, que se vivieron en este debate entre candidatos a la alcaldía de Xochimilco. Y bueno, algunos de los temas importantes que se tocaron pues fue la seguridad pública, entre ellos también la prevención del delito y la competencia y mecanismos de coordinación. ¿Qué vimos ahí con respecto a la seguridad pública? Este es un tema del que no nada más es referente Xochimilco, sino en realidad toda la Ciudad de México. Hubo algunas propuestas nuevas, hubo algunas propuestas repetitivas. ¿Qué es lo que ustedes como expertos pudieron visualizar? ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere? Si me permites claro opinar, que sí, Manuel, vamos. Porque además me gusta empezar con una detonación. Yo estoy conmocionado por algunas cosas de las que se escucharon. Y conmocionado por el nivel de propuestas o la naturaleza de las propuestas que pudimos escuchar, algunas dignas de análisis y de respetarse, pero otras que pareciera que estamos en un proceso electoral donde el Gran Hermano o el Big Brother, no por aludir al programa de televisión, sino a la obra de Orwell de proponer un Estado que observa, que vigila, que tiene capacidad de reconocer térmicamente, cámaras por todos lados, una propuesta de drones completamente inconstitucional en cualquiera de los marcos que sale en el debate. Y es una propuesta recurrente que va saltando en diversos perfiles que le esgrimen en este contexto de inseguridad en el que vivimos como población, en una desesperación que tenemos por sentirnos un poco más seguros. Y entonces estas propuestas no viables, orwellianas, estatistas de rigurosidad y de persecución se asoman como algo que pudiera ser viable cuando no lo son. Y ahí veo hálitos de irresponsabilidad por parte de varias de las propuestas. Y eso a mí me sorprendió mucho. No esperaba que lo escalaran a este nivel. Es decir, la tecnología ahora entonces no jugaría un papel protagónico para este tipo de propuestas. Entonces, ¿qué es lo que se requeriría entonces? Mucho más elementos de policía en las calles para que estén salvaguardando la integridad de los ciudadanos. Sí, mira, bueno, yo quisiera añadir un poco a lo que comentaba Manuel, en la confusión de atribuciones entre lo que le corresponde a las alcaldías y lo que le va a corresponder al o a la jefa. Desde ahí planteamos todo el asunto, claro, ¿no? Yo creo que la tecnología puede ser útil, retomando un poco lo que se mencionaba en el debate a jefe de gobierno que pasó el mes pasado. Comentaba que sí, tener cámaras de vigilancia, pero cómo esa cámara de vigilancia se vuelve en una respuesta proactiva para que para que tengamos a la vez un policía o alguien previniendo el delito. Y sin duda también un tema importante era esta diferenciación entre los delitos que se cometen en Xochimilco, temas como narcomenudeo que no le corresponden al alcalde ni al jefe de gobierno, sino tiene una índole federal, ¿no? Y bueno, el tejido social creo que es necesario reconstruirlo también en Xochimilco. Claro. ¿Por qué creen que no es viable lo que planteamos en un principio con respecto a las cámaras y los drones? Pues al final del día son herramientas que podrían sumar un poco para el orden o la seguridad de una ciudad como la Ciudad de México. Yo quisiera añadir algo a los comentarios de mis colegas.
Y eso tiene que ver con que a buena parte de las propuestas y de las candidatas y los candidatos que hoy estuvieron en el debate les hace falta leer la Constitución de la Ciudad de México. Y cabe mencionar que una de las aspirantes insistió en su participación estuvo ahí como constituyente. Claro, ¿no? la candidata Ana Julia evidentemente fue constituyente, sin embargo hay propuestas, no solamente de ella, sino también de las otras y los otros candidatos, que no se ciñen a lo que dice nuestro nuevo marco constitucional que ahora tenemos y que tiene que ver con algo fundamental que costó mucho a todo el proceso constituyente, que es tener al ciudadano al centro. Y el ciudadano al centro implica no tener un Estado, un gobierno estatista, orwelliano, que solamente esté vigilando, autoritario, represor, vigilante, nada más, sino que se enfoque en la seguridad ciudadana, no solamente en la seguridad pública. En este sentido, sí reforzar el tejido social, ubicar bien estrategias para disminuir la brecha de desigualdad que provoca y es uno de los grandes factores de la inseguridad que ahora vivimos en la Ciudad de México y en el país. En este punto, retomando las ideas, ¿no? La pregunta de por qué no a los drones, o por lo menos que particularmente parto de decir un tajante no, o sea, ese tipo de propuestas deben estar fuera de estas discusiones si se quieren plantear serias. Mira, Kike, estos espacios de construcción democrática, los debates, es para que los ciudadanos puedan tener interlocución directa con las propuestas de quien quiere representarles y dirigir la administración pública. O sea, el nivel de responsabilidad es tener la claridad de las ideas que tienes para la administración y la capacidad para comunicarlas. Sí. En lo que vemos hoy son respuestas sencillas, sexys, de escuchar, fáciles de discutir, pero no aterrizables. En muy concreto, para atender lo de los drones, la existencia de estos mecanismos de seguridad no está prevista su uso en mecanismos delegacionales o en circunscripciones tan limitadas, por no suponer que atenta a la libertad de la privacidad, un ejercicio de presupuesto administrativo que no está contemplado. Eso está muy buena la ocurrencia, pero ¿de dónde sale la pasta para operar drones equipados, utilizados por jóvenes capacitados, según la declaración en este sentido? Y repito, de repente parecieran como estas ideas, ocurrencias interesantes para la población, pero es responsabilidad de quien las propone de construirlas. Si son viables, que sean mucho más allá que simplemente arrojar la idea de vamos a utilizar tecnología en esta dinámica. Porque suena muy bonito. Claro. Pero también como existe esta propuesta de utilizar la tecnología, existe también la propuesta de aumentar, como bien les decía yo, el número de policías en las calles a 400. ¿Existe el presupuesto para, en realidad, llevar a cabo este planteamiento? Existen las funciones, sería el planteamiento, que es lo que decía, decía Nelly. Porque, bueno, revisando, lo que puede hacer un jefe delegacional o un alcalde es contratar policías auxiliares. Sí. Yo me pregunto qué tanto puede hacer un policía auxiliar, que no es un policía preventivo, para estar atacando el tema de delincuencia y crimen organizado. Nelly, tenemos que hacer una pausa. Claro. Nos quedamos con este planteamiento, este tema. Yo soy Enrique Alcocer. Regresamos rapidísimo de esta pequeña pausa en esta transmisión especial 2018, elecciones.